Queridas hermanas y hermanos espirituales, soy el monje budista Shifu Zhihan, de la tradición mahayana de Taiwán. Agradezco al profesor Roberto Bosca por esta oportunidad para compartir la perspectiva budista en relación a la encíclica del Papa Francisco. Ahora les voy a leer mis reflexiones sobre todos hermanos. Actualmente, la pandemia de coronavirus nos mostró la fragilidad de la humanidad, aún en los países con más recursos y tecnología. Esto es un duro golpe para la soberbia y arrogancia del ser humano que cree que puede controlarlo todo. Las palabras del Papa Francisco son más oportunas que nunca, y me regocijo en sus propuestas para un mundo mejor. Voy a resaltar algunos puntos mencionados que resuenan con la perspectiva budista. El sistema actual no es compasivo. Crea insatisfacción y sufrimiento en quienes no pueden alcanzar lo que el libre mercado ofrece, debido a la desigual distribución de los recursos. Genera codicia por cosas que muchos no pueden tener, y esto lleva indudablemente al resentimiento y a la ira. Por lo tanto, no es un sistema que conduzca al bienestar de las masas. Por esa razón, la educación como medio de concientización es un factor clave y determinante. La misma debe enseñarnos cómo conducirnos éticamente en nuestra vida diaria, cómo ser más solidarios y compasivos con los seres, cómo cuidar los recursos del planeta y proteger el medio ambiente para las generaciones del futuro. Una sociedad más sana es aquella que promueve la generosidad, que es la primera de las 6 perfecciones a lograr en el camino hacia la iluminación, junto con la disciplina, paciencia, diligencia, concentración y sabiduría. Ahora, ¿cómo ser generosos? Dando recursos y tiempo propio al que lo necesita, ofreciendo enseñanzas espirituales que puedan ayudarlo, y también brindando seguridad y no temor. Podemos ser solidarios y empáticos desde la perspectiva de la compasión y la sabiduría. Desde una visión budista, creyendo en la ley de causa y efecto, nosotros ponemos énfasis en no dañar al otro, ya sea a través de la acción, la palabra o el pensamiento. Tratamos siempre de brindar bienestar, seguridad y felicidad a los seres, no solo a los humanos. Para ello, tener un medio de vida correcto es fundamental y de acuerdo al concepto de no violencia. No se deberían realizar trabajos que perjudiquen a otros seres, como los relacionados con matanza, robo, explotación sexual, estafa y venta de drogas, entre otros. Es decir, no hacer actividades contrarias a los 5 preceptos. El ideal de la práctica budista es lograr la realización del no yo. En sánscrito se dice anatman, el concepto característico del budismo. El ser humano es entendido como una unidad psicofísica y está formado por los 5 agregados que son materia corporal, sensación, percepción, volición y conciencia. Es decir, el yo es condicionado. Surge y cesa debido a las causas y condiciones que sostienen su existencia temporal. No existe un yo que sea permanente, que no cambie, que sea intrínseco, inherente e independiente. Por eso, no nos posicionamos en el individualismo, porque somos conscientes de la interdependencia y la interconexión que hay entre el yo condicionado y todos los seres.
Esta noción de interdependencia, fundamental para el desarrollo de la compasión universal, va en contra del nacionalismo ciego, que discrimina a otros pueblos. Todos somos ciudadanos del mundo. Por eso, debemos respetar la diversidad de etnia, género, religión y cultura, entre otros. Las palabras conmovedoras del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social me remiten a las 4 formas de establecer afinidad con los seres en el budismo, que son generosidad, habla amable, conducta benéfica y cooperación en el trabajo. Unidos podremos lograr una sociedad más saludable, compasiva y sabia. Que todos estemos libres de enemistad, de ira y de sufrimiento. Que todos estemos plenos de felicidad. Muchas gracias y Namo Pho.